¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos en una nueva video reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a algo. A ver, tiene mucho que no digo esto. Estamos reaccionando a doblajes random. Tenía meses de no decir algo así. Es interesante, tanto menos. Ya saben, usen audífonos. Por si las dudas, o sea, nunca está de más. No vaya a salir por ahí un doblaje portugués o algo extraño por ahí. Links originales de Jafar en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver, porque esto inicia, bueno, la carátula es de mi pequeño pony. A ver, esa música no es la que solíamos utilizar en la intro de esta sección. ¿Qué pobre pasó? señor Vamos editor. de nuevo. Amigos y amigas, espero que todos estén súper bien. Bienvenidos bueno, también a un la nuevo canción de capítulo Pixar Random, la sección en la que vemos estaba doblajes bueno. interesantes, doblajes malos, doblajes graciosos y doblajes what the fuck. Sobre Así todo que ese último, ¿no? para que Era lo veamos mejor. que me han enviado a mi correo. ¡Comencemos! What the fuck, demasiados. Yo soy una perra. Arsenio Manzanero nos ha mandado una escena de Caballeros del A ver. Zodiaco. El título dice Manima Jalambal. Manima Jalambal. Jamba. ¿Qué rayos es eso? Si quieren ver los demás errores que encontré del doblaje de Caballeros del Zodiaco, eso ya lo vimos. Todo el doblaje latino que encontré, ahí hay un video ya hecho. No vayan a estar diciéndome, Jeffar, es que sí, deberías hacer. No, ya está hecho, papá. Seguramente eres nuevo. Si eres nuevo, le aplastó pues la cara con una miniatura de de avión. Superior derecha de la pantalla, pobrecito. como video recomendado. Pero vayan a verlo después, por favor. Si terminen de ver este video primero. Después no, dije precos de mierda. Creo que no, este no otro toques ese botón. fue recolectado por mi editor porque no dice nombre de origen, aunque el usuario que lo subió es Afganistán. ¿Qué? Wow. Creo que voy a hacer como que no vi eso. En una transmisión de Mira ¿Qué su fue culo eso? Ladybug, Mira su culo, se ¿quién? filtró un sonido inesperado. A ver. A ver. Albania. ¿De qué país es esto? De Albania. Existe doblaje allá. Hay televisiones allá. Nah, mentira. Un saludo para mis suscriptores de Albania. Eso no creo que sea Albania. Es tan remoto que pensaría que no tienen doblaje. Por lo menos solo se les escapó una tos a alguien del estudio. Tanto menos, no son ¿no? como el doblaje de Polonia. Polonia. Esa gente logró sí, que claro el doblaje que sea como ver la película con subtítulos, pero con el narrador del Windows, ¿sabes? Lo siguiente es Lo un mismo, doblaje pero que va a más. estar difícil de representar. Es como si tuvieran el narrador de Windows activo. ¿O no? Pero igual quiero hablar de esto porque pues nada más y nada menos participa ahí la conocida IQ mayor al promedio. Pero tengo un IQ mayor al promedio. Y al parecer tiene además gemidos mayor al promedio. Mi primera vez en doblaje me hicieron hacer gemidos. No. También son de Netflix. Es una serie que se llama The Naked, en la segunda temporada. Qué bien. Así de inicio en tu carrera a dar gemidos. No quiero que me desmoneticen. No lo pongas, Jeffar. Este doblaje de la siguiente manera, que es lo más parecido al doblaje real. ¿Qué? Pero si quieren ver el doblaje como tal, les dejo link a un video oculto en el comentario fijado o en la descripción de este video. Vayan a verlo, pero regresen rápido, pues no estén ahí viéndolo 20 veces, ahí chaqueteándosela. Por lo que veo en este correo, no vamos a ver eso. Portugués ataca de nuevo. Ay, un no. saludo para todos mis seguidores. El micrófono todo 2017 deshecho. viendo el doblaje No puede ser esto. Bem, eu telefono-te dia destes. Volvió a la ópera ahora. Inocente, crecí sin ver Sailor Moon. Ya cuando me agarró la adolescencia, recién dije hoy como que se puso interesante Sailor Moon, ¿no? Aunque en portugués se puso todavía más interesante. No puede ser. ¿Qué rayos? ¡Qué rico! Así que tengo curiosidad por saber cómo hablaba este profesor en doblaje latino antes de juzgar prematuramente. Tal vez... Yo también intentaré romper el récord mundial. Bueno, como un villanazo, ¿no? Joder. Pimba! ¿Pinga? Dijo... ¿Pinga? ¿Por qué está...?
Muy bonita tu huevada, no lo vuelvas a hacer. Bueno, el doblaje portugués no me lo puedo tomar en serio. ¿Por qué coño como un canta como villano. ópera? El doblaje latino sí tiene una risa maquiavélica No, sí, sí. muy buena. El otro está cantando ópera. Hecha por el Ah. actor de doblaje Carlos del Campo, que quizás Este señor has es bueno. reconocido su voz porque es la misma del Saga Maligno de la serie Caballeros Del Saga Zodiaco. Maligno. Oh, ¿qué diablos es esto? Pero seguramente ya muchos Oye, de ustedes no. están esperando la No pongas minisección eso. más querida de doblajes random. Ey. La minisección What the Fuck. Y Ay, ahora pueden apoyar what the esta fuck. sección ¡Eh! luciendo esta Una hermosa camisa de- camiseta. Mira qué fachero te vas What the a ver. fuck. La camiseta de la cacatúa What the Fuck la puedes obtener escribiendo 200 pesos mexicanos. No, bueno, 250, claro. Ahí está mi WhatsApp. Miren, También tu les dejo WhatsApp. el link directo a mi WhatsApp ahí en la descripción de este video y en el comentario fijado para que vayan y hagan su pedido rapidito. Llegamos a todo el Perú. Y la también compraría, a otros pero como países. que... Pero Ajá. papá decía que nunca A no ser que sea una deberíamos 3D. ir allá, que es un lugar para perros y no para lobos. Yo soy una perra, hijo. Si vas a Corea, no veas My Little Pony con los ojos cerrados. A ver. ¿Qué coño? Mr. Popo español con la percepción de la realidad. No puede ser. completamente Otra vez no. alterada. Otra vez este güey no. historia me pone negro. En la película Anaconda hay una excelente Otra lección de vida frase que me ha para hecho la reflexionar. posteridad. Si le chupas la vida a la isla, ¿qué? La isla te la chupará a ti. ¿Cómo? ¿Qué? Y para que no digan Que que el tengo doblaje que- latino yo le perdono todo, Bulma y el consejo más esquizofrénico de toda la saga. A ver, tiene esquizofrenia. Te dije que no te murieras, es para que no te murieras. Ah, bueno, sí. Continuando con los doblajes Tiene- random, tiene José sentido, Luna la regaló verdad. un clip de Jake Ah, el sí, perro, él es personaje Soy que es una muy querido en mujer. nuestra región, por el excelente doblaje que se le dio desde la primera Ey. temporada, con la voz de José Arenas en doblaje Del señor Arenas. latinoamericano. Sí, Veamos sí, la sí. comparación entonces de esta escena con el audio original en inglés. Pero era lo mismo, ¿no? I'm a woman. I'm a woman. Y toma. Soy una mujer. Soy una mujer. Ese pequeño detalle de hacer una caracterización más ridícula de Jake al decir que es una mujer son las No, cositas que ese dibujo forjaron qué. a este personaje como alguien tan único y con Sí, una sí, gran sí. personalidad en su voz. Además, claro, de las adaptaciones que se le hicieron a los Mm, guiones de para hecho, que realmente los chistes fue concuerden mejor con gran nuestro parte por idioma. eso, ¿no? ¿Ya conocen el del duende que se cortó Sí. la pierna izquierda y el brazo izquierdo? No. Ay, Ahora- mamacita, ahora estudia Derecho. Derecho. Y que se desmaya, ¿no? De tanto reír de su propio Lamentablemente, chiste. Como ya lo ha contado José Arenas en una entrevista, la producción obligó Este señor a que es cambiara su forma buenísimo, de interpretarlo, o sea. lo cual terminó desilusionando mucho al público, pues Ey. pasó a sonar de esta manera. Estar varados en una nube no es tan malo. Es raro, pero hemos salido de situaciones más raras, ¿cierto? Perdón por interrumpir su popo. Demostrándose así lo importante que es la creatividad para interpretar en doblaje. De No hecho. solamente se trata de traducir o de imitar No, no, una no. voz. ¿Oíste bien, inteligencia artificial y la reconcha de tu tarjeta madre? Reconcha de tu tarjeta madre. Algún día compraremos esta. Ya saben, links originales de Jafar en la descripción. Nos vemos en la siguiente reacción, siguiente videojuego, siguiente tutorial, lo que sea. Adiós.